8 de septiembre de 2020. Una madre mexicana abre una foto en WhatsApp y su mundo se desploma. En la imagen, sus hijas gemelas de 8 años, que desaparecieron 11 años atrás en Disneyland. Están siendo arrastradas por un hombre, gritando de terror, usando exactamente los mismos vestidos rosa y amarillo del día que desaparecieron. La foto es de 2012. 3 años después del secuestro. Eso significa algo aterrador. Durante todo ese tiempo, mientras la madre lloraba creyendo que estaban muertas, sus bebés estaban siendo torturadas en algún lugar de Europa. Pero este descubrimiento accidental desencadenó la mayor operación policial internacional de los últimos 20 años. Lo que encontraron fue una red de pedófilos operando en 12 países, con más de 200 niños secuestrados. La investigación reveló sótanos de tortura, subastas de menores y horrores inimaginables. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. El 15 de marzo de 2009, Disneyland París brillaba bajo un sol primaveral que prometía un día perfecto. Carmen Rodríguez, una madre soltera de 32 años originaria de Guadalajara, había ahorrado durante 2 años para cumplir el sueño de sus hijas gemelas, conocer el reino mágico de Disney. Valentina y Paulina, de apenas 8 años, correteaban emocionadas por el hotel, sus vestiditos idénticos ondulando con cada salto. Valentina lucía un vestido rosa con pequeñas flores bordadas, mientras Paulina había elegido uno amarillo con el mismo diseño. Era imposible distinguirlas si no fuera por los colores que habían escogido esa mañana. Carmen trabajaba como enfermera en un hospital público de Guadalajara. Había sido un embarazo difícil, y criar a las gemelas sola no había sido fácil después de que su esposo las abandonara cuando las niñas tenían apenas 2 años. Pero cada sacrificio valía la pena al ver la felicidad en los ojos de sus pequeñas. Las gemelas eran inseparables, hablaban su propio idioma secreto y compartían una conexión especial que solo ellas entendían. El parque estaba lleno de familias felices. Carmen tomó decenas de fotos mientras las niñas se montaban en las atracciones, conocían a los personajes de Disney y disfrutaban de cada momento mágico. Durante el almuerzo, en un restaurante temático, las gemelas no paraban de hablar sobre todo lo que querían hacer después. Era cerca de las 3 de la tarde cuando Carmen decidió llevarlas al baño antes de continuar con el recorrido. «Mamá, ¿podemos ir a comprar las orejas de Mickey que vimos?», preguntó Paulina con sus grandes ojos cafés brillando de emoción. «Por favor, prometemos portarnos bien», añadió Valentina, tomando la mano de su hermana. Carmen sonrió y asintió, su corazón lleno de amor por sus pequeñas tesoros. El baño estaba ubicado cerca de la atracción de Piratas del Caribe, en una zona relativamente tranquila del parque. Carmen entró primero para verificar que estuviera limpio y seguro. «Quédense aquí afuera y no se muevan», les dijo a las gemelas, quienes obedientemente se quedaron junto a la entrada, tomadas de la mano como siempre hacían. El baño estaba vacío y Carmen tardó menos de 3 minutos en salir. Pero cuando emergió, sus hijas habían desaparecido. Solo quedaban sus pequeñas mochilas de Disney tiradas en el suelo y el eco de risas de otros niños en la distancia. Carmen comenzó a gritar sus nombres, corriendo desesperadamente por los alrededores. El pánico se apoderó de ella mientras buscaba entre la multitud de visitantes, sus gritos cada vez más desesperados. Los empleados del parque fueron alertados inmediatamente y en cuestión de minutos, Disneyland París se convirtió en el epicentro de una búsqueda masiva. Las cámaras de seguridad del parque fueron revisadas inmediatamente, pero extrañamente, no había grabaciones claras de las gemelas después de las 3:15 de la tarde. Algunos testigos reportaron haber visto a 2 niñas en vestidos rosa y amarillo caminando con un hombre alto, pero las descripciones eran vagas y contradictorias. La pesadilla había comenzado, y para Carmen, el mundo mágico de Disney se había transformado en el escenario de su peor miedo. La noticia del desaparecimiento de las gemelas mexicanas se extendió como fuego por toda Europa. La policía francesa activó el protocolo de alerta inmediata para menores desaparecidos, y en cuestión de horas, las fotos de Valentina y Paulina circulaban por todos los medios de comunicación del continente. Carmen, sumida en un estado de shock, apenas podía articular palabras coherentes mientras los investigadores la interrogaban una y otra vez sobre cada detalle de ese fatídico día.
El inspector Jean-Pierre Dubois, veterano en casos de menores desaparecidos, se hizo cargo de la investigación. Con más de 20 años de experiencia, había visto casos similares, pero algo en este desaparecimiento le parecía extrañamente organizado. Las gemelas habían desaparecido en menos de 3 minutos, en uno de los lugares más vigilados de Europa, sin dejar rastro alguno. Era como si la tierra se las hubiera tragado. Los días se convirtieron en semanas de búsqueda intensa. Voluntarios de toda Francia se unieron a las labores de rastreo, peinando bosques, parques y cada rincón posible en un radio de 200 kilómetros alrededor de Disneyland. Los aeropuertos, estaciones de tren y fronteras fueron puestos en alerta máxima. Se revisaron miles de horas de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, se interrogó a empleados del parque y se siguieron cientos de pistas que llegaban diariamente a la central de policía. Carmen se había instalado en un pequeño hotel cerca del parque, negándose a regresar a México sin sus hijas. Su hermana María había viajado desde Guadalajara para acompañarla, y juntas mantenían una vigilia constante, repartiendo volantes con las fotos de las gemelas y rogando a cualquiera que tuviera información que se comunicara con las autoridades. Carmen apenas comía o dormía, su rostro se había demacrado y sus ojos reflejaban un dolor que parecía consumirla desde adentro. La comunidad mexicana en Francia se movilizó completamente. Organizaron marchas, conferencias de prensa y campañas en redes sociales que llegaron hasta México, donde la historia conmovió a todo el país. El presidente de México en ese momento ofreció toda la ayuda necesaria, y el consulado mexicano en París se convirtió en el centro de operaciones para coordinar los esfuerzos de búsqueda internacionales. Pero a medida que pasaban los días, las esperanzas comenzaron a desvanecerse. Los investigadores empezaron a considerar la posibilidad de que las gemelas hubieran sido víctimas de una red de tráfico de menores, una realidad terrible que operaba en las sombras de Europa. Las estadísticas eran desalentadoras. Después de las primeras 48 horas, las posibilidades de encontrar a menores desaparecidos vivos disminuían dramáticamente. El inspector Dubois no se rendía. Había algo en la forma meticulosa del desaparecimiento que le hacía pensar que este no había sido un crimen espontáneo. Alguien había planeado esto cuidadosamente, conocía los horarios del parque, las zonas con menos vigilancia y tenía un plan de escape bien estructurado. Pero por más que investigaba, las pistas parecían llevar a callejones sin salida, y el caso comenzó a enfriarse lentamente, como una herida que nunca sana completamente. 2 años habían pasado desde aquel día en Disneyland, y el caso de las gemelas Rodríguez había sido archivado oficialmente como desaparecimiento sin resolver. Carmen había regresado a Guadalajara, pero su vida nunca volvió a ser la misma. La casa que una vez había estado llena de risas infantiles ahora se sentía como un mausoleo silencioso. Las habitaciones de Valentina y Paulina permanecían intactas, sus juguetes esperando un regreso que parecía cada vez más imposible. Carmen había dejado su trabajo en el hospital. La concentración necesaria para cuidar pacientes se había desvanecido junto con sus hijas. Sobrevivía gracias a las pensiones del gobierno y la ayuda de su familia, pero principalmente existía en un estado de limbo emocional, donde cada día era una lucha por encontrar una razón para seguir adelante. Había engordado considerablemente, su cabello había perdido el brillo y sus ojos ya no reflejaban la alegría que una vez las caracterizó. El inspector Dubois, aunque oficialmente había cerrado el caso, seguía pensando en las gemelas. En su oficina guardaba una carpeta con todas las evidencias, testimonios y fotografías del caso. De vez en cuando tenía tiempo libre, revisaba los archivos buscando algún detalle que hubiera pasado por alto. Su esposa le decía que se obsesionaba demasiado, pero él sabía que en algún lugar Valentina y Paulina seguían existiendo y merecían ser encontradas. En Guadalajara, la historia de las gemelas se había convertido en una leyenda urbana triste. Los vecinos del barrio donde vivía Carmen susurraban sobre la mujer que había perdido a sus hijas en Francia, y muchos la veían con una mezcla de lástima y fascinación mórbida. Carmen había desarrollado la costumbre de caminar por los parques locales, observando a otros niños jugar, buscando inconscientemente rostros familiares entre las multitudes. Los medios de comunicación ocasionalmente rescataban la historia, especialmente en los aniversarios del desaparecimiento. Reporteros visitaban a Carmen,
quien siempre accedía a las entrevistas con la esperanza de que alguien, en algún lugar, hubiera visto a sus hijas. Pero las entrevistas se volvían más difíciles cada año, y Carmen comenzó a declinar las solicitudes de los medios, prefiriendo mantener su dolor en privado. La comunidad mexicana en Francia no había olvidado. María Fernández, una activista que había coordinado muchas de las búsquedas iniciales, mantenía activa una página en redes sociales dedicada a las gemelas. Cada pocos meses, compartía las fotos de Valentina y Paulina, ahora envejecidas digitalmente para mostrar cómo podrían verse a los 10, 11, 12 años. Los mensajes de apoyo seguían llegando, pero también disminuían gradualmente. El tiempo, ese enemigo silencioso de todas las tragedias, comenzaba a borrar las huellas del caso. Nuevos crímenes ocupaban la atención de los investigadores, nuevas tragedias llenaban los periódicos y lentamente, las gemelas Rodríguez se desvanecían en la memoria colectiva. Pero en algún lugar de Europa, dos niñas que una vez habían sido Valentina y Paulina seguían existiendo, creciendo en circunstancias que nadie podía imaginar, esperando un rescate que parecía nunca llegar. El 8 de septiembre de 2020, 11 años después de la desaparición, Carmen recibía su pensión mensual del gobierno cuando su teléfono celular vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de Sofía Martínez, una antigua compañera de trabajo del hospital que ahora vivía en España. Sofía había enviado una foto con el mensaje: «Mira qué linda familia. Nos encontramos con mis primos en Barcelona el fin de semana pasado. Sus hijos están enormes». Carmen abrió la imagen distraídamente, esperando ver la típica foto familiar que solían compartir sus amigas en redes sociales. En primer plano aparecía una familia feliz, los padres sonrientes rodeando a sus dos hijos, un niño y una niña de aproximadamente 9 años. Estaban posando frente a la Catedral Gótica de Barcelona, con turistas paseando tranquilamente por el fondo. Pero mientras Carmen examinaba la foto más detenidamente, su corazón se detuvo. En el fondo, ligeramente desenfocadas pero claramente visibles, había dos figuras que le resultaron devastadoramente familiares. Dos niñas tomadas de la mano, una vestida de rosa y otra de amarillo, siendo conducidas por un hombre alto hacia una camioneta blanca estacionada a un lado de la catedral. Los vestidos eran idénticos a los que Valentina y Paulina habían usado el día de su desaparecimiento. Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sus manos comenzaron a temblar violentamente mientras ampliaba la imagen en su teléfono, tratando de distinguir mejor los rostros de las niñas. Aunque la calidad de la foto no era perfecta, había algo inconfundible en la forma en que las pequeñas caminaban tomadas de la mano, en su postura, en la manera en que una de ellas inclinaba ligeramente la cabeza hacia la izquierda, exactamente como solía hacer Paulina. El shock fue tan intenso que Carmen se desplomó en el suelo de su cocina, el teléfono cayendo de sus manos mientras un grito silencioso se ahogaba en su garganta. María, su hermana, quien había venido a visitarla esa tarde, corrió hacia ella al escuchar el ruido. Encontró a Carmen inconsciente en el piso, con el teléfono mostrando la foto que había desencadenado todo. Cuando Carmen despertó en el hospital local, lo primero que hizo fue pedir su teléfono. Con manos temblorosas, volvió a abrir la imagen y llamó inmediatamente a María. «Son ellas», susurraba una y otra vez, su voz quebrada por años de dolor contenido. «Son mis niñas, María. Están vivas. Mis bebés están vivas». María observó la foto con escepticismo inicial, pero gradualmente su expresión cambió. Había cuidado a las gemelas durante años antes de su desaparecimiento, y conocía cada detalle de sus pequeños cuerpos, cada gesto característico. Lo que veía en esa imagen, aunque borroso, tenía una familiaridad que no podía ignorar. Pero había un detalle que las llenó de esperanza y horror a la vez. La fecha de la foto, según los metadatos, era del 15 de agosto de 2012, 3 años después del desaparecimiento. Carmen entendió inmediatamente las implicaciones terribles de este descubrimiento. Sus hijas habían estado vivas al menos hasta 2012, pero alguien las había mantenido cautivas durante todos esos años. El alivio de saber que podrían estar vivas se mezclaba con el horror de imaginar lo que habían sufrido durante ese tiempo. Era hora de actuar, y esta vez, tenían una pista real. La llamada telefónica llegó al despacho del inspector Jean-Pierre Dubois a las 7:30 de la mañana del 10 de septiembre de 2020.
Su jefe le informó que tenían una nueva pista en el caso de las gemelas mexicanas, un caso que oficialmente había sido archivado pero que Dubois nunca había podido olvidar completamente. Cuando vio la foto que Carmen había enviado a través del consulado mexicano, sintió una mezcla de incredulidad y renovada determinación. Dubois había estado a punto de jubilarse después de 30 años de servicio en la policía francesa, pero este caso había sido la espina en su carrera, el enigma que nunca pudo resolver. Durante años había seguido pistas falsas, investigado cientos de reportes de avistamientos y coordinado operaciones internacionales que no llegaron a ninguna parte. Pero siempre había tenido la corazonada de que las gemelas seguían vivas en algún lugar. El análisis forense de la imagen reveló detalles cruciales. Los expertos en fotografía digital confirmaron que la imagen era auténtica, tomada el 15 de agosto de 2012 en Barcelona, España. Las coordenadas GPS embebidas en el archivo mostraban la ubicación exacta, la Catedral de Barcelona, específicamente en la entrada lateral donde las familias solían tomar fotografías turísticas. Más importante aún, el análisis facial realizado por software especializado mostró una coincidencia del 78% con las facciones de Valentina y Paulina, proyectadas a los 11 años. Dubois viajó inmediatamente a Barcelona para coordinar con la policía española. El detective Alejandro Ruiz, especialista en casos de menores desaparecidos de la Mossos d'Esquadra, se convirtió en su contraparte local. Juntos comenzaron a reconstruir los eventos del día en que se tomó la fotografía familiar. Los padres de la familia en primer plano habían sido turistas mexicanos visitando Barcelona, y tenían un registro completo de su viaje. La familia fotografiada, los Hernández, fueron contactados desde México y cooperaron completamente con la investigación. Proporcionaron todas las fotos tomadas ese día, tanto las suyas como las que otros turistas les habían tomado. Inicialmente mostraron sorpresa genuina al enterarse de que su foto familiar podría contener evidencia de un caso de secuestro internacional. Sin embargo, ninguno recordaba haber visto específicamente a las dos niñas del fondo. El fotógrafo que había tomado la imagen era un turista que casualmente se ofreció a fotografiar a la familia Hernández. Los investigadores lograron localizarlo en Monterrey, México. El hombre recordaba vagamente haber tomado varias fotos esa tarde para diferentes familias, pero no había notado nada extraño en el fondo. Había tomado la foto rápidamente y se la había enviado por WhatsApp a la familia inmediatamente. La investigación de la camioneta blanca se convirtió en la prioridad principal. Las cámaras de tráfico de Barcelona fueron revisadas retrospectivamente, una tarea monumental que requirió la cooperación de múltiples agencias. Después de semanas de análisis, lograron identificar una camioneta Ford Transit blanca que había estado en el área durante el tiempo exacto en que se tomó la fotografía. Aunque las placas no eran claramente visibles en las grabaciones, tenían suficiente información para comenzar a rastrear vehículos similares. Dubois sabía que estaban corriendo contra el tiempo. Si las gemelas habían estado vivas en 2012, existía la posibilidad de que siguieran vivas en 2020, pero cada día que pasaba reducía esas probabilidades. Los traficantes de menores rara vez mantenían a sus víctimas durante periodos tan largos, a menos que tuvieran propósitos específicos y terribles. La urgencia de encontrar a Valentina y Paulina se había renovado, pero ahora tenían algo que no habían tenido en 11 años, una pista real. La investigación conjunta entre Francia y España se intensificó cuando los detectives descubrieron un patrón inquietante. Durante las siguientes semanas, Dubois y Ruiz analizaron meticulosamente todos los casos de menores desaparecidos en Europa entre 2008 y 2015. Lo que encontraron los estremeció. Al menos 7 casos de niños desaparecidos en circunstancias similares, todos en lugares turísticos populares, todos sin testigos directos y todos sin resolución. El perfil comenzó a tomar forma. Se trataba de una organización sofisticada que se aprovechaba de la confusión y las multitudes en destinos turísticos para secuestrar menores. Los niños desaparecían siempre en momentos de distracción familiar mínima, un padre que iba al baño, una madre que compraba souvenirs, niños que se alejaban apenas unos metros de sus padres. La precisión y coordinación requerida sugería un grupo organizado con experiencia y recursos considerables. Carmen había viajado a Barcelona acompañada por María y un representante del consulado mexicano.
Su presencia en la investigación era tanto una bendición como un desafío, su conocimiento íntimo de las gemelas era invaluable, pero su estado emocional requería manejo cuidadoso. Cada día que pasaba sin noticias concretas la sumía más profundamente en una mezcla de esperanza desesperada y terror de lo que podrían descubrir. El detective Ruiz había logrado rastrear la camioneta Ford Transit blanca hasta un concesionario en las afueras de Barcelona. Los registros mostraban que había sido vendida en 2011 a una compañía de servicios turísticos llamada Mediterráneo Transportes, aparentemente legítima pero que había cerrado operaciones abruptamente en enero de 2013. El dueño registrado, un hombre llamado Roberto Vázquez, había desaparecido poco después del cierre, dejando deudas y preguntas sin respuesta. La investigación de Mediterráneo Transportes reveló conexiones preocupantes. La empresa había operado rutas regulares entre España, Francia e Italia, transportando turistas a varios destinos populares. Sus empleados incluían a varios hombres con antecedentes penales por delitos menores, y la compañía había sido objeto de inspecciones laborales por denuncias de explotación de trabajadores inmigrantes. Pero más inquietante aún, habían encontrado registros de viajes no documentados, rutas que no coincidían con los servicios turísticos oficiales. Dubois comenzó a sospechar que Mediterráneo Transportes había sido una fachada para operaciones mucho más siniestras. Los horarios de los viajes no documentados coincidían inquietantemente con las fechas de varios desaparecimientos de menores en la región. Era como si hubieran encontrado la primera pieza de un rompecabezas que había permanecido oculto durante más de una década. El momento decisivo llegó cuando localizaron a un antiguo empleado de la empresa, un mecánico llamado Carlos Herrera que había trabajado manteniendo la flota de vehículos. Herrera había estado intentando cobrar salarios no pagados cuando la empresa cerró, y tenía registros detallados de todos los vehículos y sus modificaciones. Lo que reveló los dejó sin aliento. Varias camionetas habían sido modificadas con compartimentos ocultos en la parte trasera, espacios lo suficientemente grandes para transportar personas sin que fueran detectadas en inspecciones de rutina. Carmen escuchó estas revelaciones con una mezcla de horror y alivio. Cada detalle la acercaba más a la verdad sobre el destino de sus hijas, pero también la confrontaba con la realidad de lo que Valentina y Paulina habían sufrido. Sin embargo, por primera vez en 11 años, sentía que estaban verdaderamente cerca de encontrar respuestas. La red se estaba cerrando, y los responsables del secuestro de sus hijas estaban a punto de ser descubiertos. La información proporcionada por Carlos Herrera llevó a los investigadores hasta una propiedad rural abandonada en las montañas de Girona, a 2 horas de Barcelona. La finca, conocida localmente como Casa del Sol, había pertenecido a Roberto Vázquez y había sido utilizada supuestamente como centro de vacaciones para empleados de Mediterráneo Transportes. Sin embargo, cuando los detectives obtuvieron una orden de cateo y llegaron al lugar el 15 de octubre de 2020, descubrieron algo que los marcaría para siempre. La casa de 2 pisos, rodeada por muros altos y cámaras de seguridad desactivadas, escondía secretos terribles. En el sótano, los investigadores encontraron evidencia de que había sido utilizado como lugar de confinamiento para menores. Había celdas improvisadas, cadenas en las paredes y condiciones de vida deplorables que sugerían que múltiples víctimas habían sido mantenidas allí durante periodos prolongados. Carmen había insistido en acompañar a los investigadores, a pesar de las protestas de todos los involucrados. Cuando bajó al sótano y vio las condiciones en las que sus hijas podrían haber vivido durante años, colapsó emocionalmente. María tuvo que sacarla del lugar mientras Carmen gritaba los nombres de Valentina y Paulina, como si esperara que aparecieran de las sombras para correr hacia sus brazos. En una de las habitaciones del segundo piso, los investigadores hicieron un descubrimiento que confirmó sus peores temores y mejores esperanzas a la vez. Encontraron ropa infantil cuidadosamente guardada, incluyendo 2 vestidos pequeños, uno rosa y uno amarillo, idénticos a los que las gemelas habían usado el día de su desaparecimiento. Junto a la ropa había fotografías Polaroid que mostraban a varios niños en diferentes etapas de cautiverio, y entre ellas, imágenes inequívocas de Valentina y Paulina a los 9, 10 y 11 años. Las fotografías revelaron una cronología del horror. Las gemelas habían sido mantenidas en esa casa durante al menos 3 años, desde 2009 hasta 2012.
En las imágenes más recientes, se veía a las niñas notablemente más delgadas y con expresiones de miedo que partían el alma. Pero lo más importante era que las fotografías confirmaban que habían estado vivas hasta al menos finales de 2012, y posiblemente más tiempo. Dubois coordinó inmediatamente una búsqueda exhaustiva de toda la propiedad. Utilizaron perros rastreadores, equipos de excavación y tecnología de radar subterráneo para buscar cualquier evidencia adicional. En el jardín trasero, enterrado bajo 1 metro de tierra, encontraron una caja metálica que contenía documentos, más fotografías y una lista escrita a mano con nombres y fechas que parecía ser un registro de las víctimas. La lista incluía los nombres de Valentina y Paulina, con fechas que indicaban su llegada a la propiedad en marzo de 2009 y una anotación final en diciembre de 2012 que simplemente decía transferidas, Italia. Esta anotación llenó a todos de una renovada esperanza. Las gemelas podrían haber sido movidas a otro lugar en lugar de haber sido asesinadas. Pero también significaba que la búsqueda se extendería a otro país y se volvería exponencialmente más compleja. Los forenses encontraron ADN en varias partes de la casa que coincidía con muestras que Carmen había proporcionado años atrás. Era evidencia irrefutable de que Valentina y Paulina habían estado en esa casa, confirmando así que la fotografía de la boda había sido la clave para resolver un misterio de 11 años. Pero ahora enfrentaban un nuevo desafío: seguir el rastro hasta Italia y encontrar a las gemelas antes de que fuera demasiado tarde. Carmen, a pesar del trauma de ver las condiciones en las que sus hijas habían vivido, encontró una fuerza renovada en saber que estaban vivas en 2012. «Mis niñas son luchadoras», le dijo a Dubois con determinación férrea. «Si sobrevivieron 3 años en ese infierno, pueden sobrevivir hasta que las encontremos. No me rendiré ahora que estamos tan cerca». La investigación se trasladó inmediatamente a Italia cuando las autoridades europeas activaron todos los protocolos de cooperación internacional. El inspector Dubois, acompañado por el detective Ruiz y un equipo de especialistas, se reunió en Roma con la investigadora italiana Elena Marchetti, una veterana de la Polizia di Stato especializada en crímenes organizados y tráfico humano. Marchetti había estado siguiendo una red similar en el sur de Italia y las conexiones comenzaron a alinearse de manera inquietante. La lista encontrada en la Casa del Sol mencionaba una dirección en Nápoles y varios nombres que Marchetti reconoció inmediatamente. Uno de ellos era Giuseppe Torrino, un conocido criminal que había estado en su radar durante años por casos relacionados con explotación de menores. Torrino operaba una red de casas de acogida ilegales que supuestamente ayudaban a niños huérfanos, pero que en realidad eran centros de explotación y tráfico. Carmen había viajado a Roma acompañada por María y un equipo de apoyo psicológico del consulado mexicano. Su determinación había crecido con cada descubrimiento, y ahora que sabían que sus hijas habían sido transferidas a Italia, se negaba a quedarse en España esperando noticias. «He esperado 11 años», declaró firmemente. «No voy a esperar ni un día más». Los investigadores italianos habían identificado al menos 3 propiedades conectadas con la red de Torrino en diferentes regiones del país. La primera, ubicada en las afueras de Nápoles, fue cateada simultáneamente con operaciones en Roma y Sicilia. Lo que encontraron superó sus peores expectativas: una operación masiva de tráfico humano que había estado funcionando durante más de 15 años. En la propiedad de Nápoles, los investigadores liberaron a 8 menores de edades entre 12 y 17 años, todos en condiciones deplorables. Los niños, originarios de varios países europeos y africanos, habían sido mantenidos como esclavos y sometidos a abusos inimaginables. Sin embargo, entre ellos no estaban Valentina y Paulina, aunque varios de los menores rescatados confirmaron haber visto a 2 hermanas mexicanas que habían estado allí hasta aproximadamente un año antes. Uno de los menores rescatados, un niño rumano de 16 años llamado Alexandru, proporcionó información crucial. Recordaba claramente a las gemelas porque hablaban español entre ellas y porque una de ellas había cuidado de él cuando había llegado enfermo a la casa. Describió cómo Valentina y Paulina habían mantenido su vínculo especial a pesar de los años de cautiverio, protegiéndose mutuamente y compartiendo secretos que solo ellas entendían. Alexandru reveló que las gemelas habían sido trasladadas a otra ubicación después de que una de ellas, Paulina, había intentado escapar y había estado a punto de lograrlo.
Como castigo, habían sido separadas temporalmente y luego movidas a una casa más segura en el norte de Italia. Esta información envió escalofríos por la espalda de Carmen, quien se dio cuenta de que sus hijas habían mantenido su espíritu luchador incluso en las circunstancias más terribles. La red de Torrino incluía conexiones con adoptions ilegales, trabajos forzados y otros crímenes que habían afectado a cientos de menores durante más de una década. Los investigadores se dieron cuenta de que habían descubierto una de las operaciones de tráfico humano más grandes de Europa, pero su prioridad seguía siendo encontrar a Valentina y Paulina antes de que fuera demasiado tarde. Las declaraciones de Alexandru llevaron al equipo hacia Milán, donde la investigación tomaría un giro inesperado que los acercaría más que nunca a las gemelas desaparecidas. Carmen sentía una mezcla de horror por lo que sus hijas habían sufrido y esperanza renovada de que finalmente las encontraría vivas. La pista de Milán llevó a los investigadores hasta una villa aparentemente respetable en las afueras de la ciudad, propiedad de una mujer llamada Lucia Benedetti, quien se hacía pasar por directora de un centro de rehabilitación para adolescentes problemáticos. Sin embargo, las investigaciones revelaron que Benedetti había estado trabajando con la red de Torrino durante años, proporcionando documentos falsos y legitimidad a operaciones ilegales. El 28 de octubre de 2020, las autoridades italianas rodearon la villa de Benedetti en una operación coordinada que involucró a más de 50 agentes especializados. Carmen había insistido en estar presente, posicionada en una camioneta de vigilancia a una distancia segura pero desde donde pudiera ver el desarrollo de los eventos. Sus manos temblaban mientras observaba a los agentes prepararse para lo que podría ser el momento más importante de su vida. Cuando los agentes entraron a la villa, encontraron a Lucia Benedetti tratando desesperadamente de destruir documentos en su oficina. En el sótano de la propiedad, descubrieron un espacio que había sido convertido en dormitorios improvisados donde mantenían a varios jóvenes. Y entre ellos, en una habitación separada, estaban dos muchachas de aproximadamente 19 años que inmediatamente captaron la atención de todos los presentes. Las jóvenes, delgadas y con expresiones de miedo grabadas en sus rostros, se abrazaban mutuamente en una esquina de la habitación. Una llevaba una camiseta rosa desteñida y la otra una amarilla, colores que las habían identificado durante 11 años de cautiverio. Cuando los agentes se acercaron suavemente, preguntando sus nombres en español, una de ellas susurró con voz quebrada, «Soy Valentina», mientras la otra añadía, «Y yo soy Paulina». ¿Nuestra mamá nos está buscando? El momento en que Carmen recibió la llamada de Dubois informándole que habían encontrado a sus hijas vivas fue indescriptible. Se desplomó en el asiento de la camioneta, llorando histéricamente mientras María la sostenía. 11 años de dolor, esperanza y desesperación se derramaron de ella en un torrente de emociones que parecía no tener fin. ¿Están bien? ¿Están heridas? ¿Puedo verlas?, preguntaba entre sollozos. Las gemelas fueron trasladadas inmediatamente a un hospital especializado en víctimas de trauma, donde un equipo de psicólogos y médicos comenzó a evaluar su estado físico y mental. Habían sobrevivido 11 años de cautiverio, pero los efectos del trauma eran evidentes. Ambas estaban desnutridas, mostraban signos de estrés postraumático severo y tenían dificultades para confiar en los adultos, incluso en aquellos que habían venido a rescatarlas. Carmen esperó fuera de la habitación del hospital durante horas, sin poder comer ni descansar, mientras los médicos trabajaban con sus hijas. Cuando finalmente le permitieron entrar, el encuentro fue tanto hermoso como desgarrador. Valentina y Paulina, ahora mujeres jóvenes de 19 años, la miraron con una mezcla de reconocimiento y confusión. Los años de separación y trauma habían afectado sus recuerdos, pero algo profundo en sus corazones reconoció a la mujer que había estado buscándolas incansablemente durante más de una década. «Mamá», susurró Paulina con voz temblorosa, y Carmen asintió mientras las lágrimas corrían por su rostro. Lentamente, cuidadosamente, las tres mujeres se abrazaron por primera vez en 11 años. Era un momento de alegría inmensa mezclada con la tragedia de todo lo que habían perdido, pero también representaba el comienzo de un largo proceso de sanación y reunificación familiar. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, terapia intensiva y adaptación gradual a una vida que las gemelas habían olvidado que existía. Valentina y Paulina tuvieron que aprender nuevamente a confiar,
A vivir sin miedo constante y a procesar el trauma de 11 años de cautiverio. El vínculo especial entre ellas se había mantenido intacto, convirtiéndose en su salvación durante los años más oscuros. Carmen se mudó temporalmente a Italia para estar cerca de sus hijas durante su recuperación. El gobierno mexicano proporcionó apoyo completo, incluyendo los mejores especialistas en trauma disponibles y todos los recursos necesarios para la rehabilitación de las gemelas. Lentamente, día a día, comenzaron a reconstruir la relación madre-hijas que había sido violentamente interrumpida cuando eran apenas niñas de 8 años. El proceso judicial contra la red de tráfico humano se convirtió en uno de los casos más grandes en la historia reciente de Europa. Giuseppe Torrino, Roberto Vázquez, Lucía Benedetti y otros 17 miembros de la organización fueron arrestados y enfrentaron múltiples cargos incluyendo secuestro, tráfico humano, abuso infantil y crimen organizado. Las investigaciones revelaron que la red había afectado a más de 200 menores durante 15 años de operación. Durante el juicio, Valentina y Paulina encontraron la fuerza para testificar contra sus captores. Su testimonio, dado con la valentía de quienes habían sobrevivido lo inimaginable, fue instrumental para asegurar las condenas máximas para todos los involucrados. Torrino fue sentenciado a cadena perpetua, mientras que los demás miembros recibieron sentencias de entre 25 y 40 años de prisión. El inspector Dubois, quien nunca se había rendido en el caso, fue condecorado por su persistencia y dedicación. En una ceremonia emotiva, reconoció que el caso de las gemelas había sido el más importante de su carrera, no solo por su complejidad, sino por lo que representaba sobre la importancia de nunca abandonar la esperanza. Valentina y Paulina me enseñaron que la justicia puede tardar años en llegar, pero nunca es demasiado tarde para hacerla realidad, declaró. En abril de 2021, después de 6 meses de terapia intensiva, las gemelas finalmente regresaron a México. El aeropuerto de Guadalajara se llenó de familiares, amigos y medios de comunicación que habían seguido su historia durante años. Valentina y Paulina, tomadas de la mano como siempre, caminaron junto a Carmen hacia su nueva vida, sabiendo que aunque el camino de sanación sería largo, finalmente estaban libres y en casa. La historia de las gemelas se convirtió en un símbolo de esperanza para familias de menores desaparecidos en todo el mundo. Carmen estableció una fundación dedicada a ayudar en la búsqueda de niños desaparecidos, utilizando su experiencia para apoyar a otras familias que enfrentaban la misma pesadilla que ella había vivido durante 11 años. Hoy, varios años después de su rescate, Valentina y Paulina han logrado reconstruir sus vidas gradualmente. Ambas están estudiando, han desarrollado nuevas amistades, aunque las cicatrices del trauma permanecen, han encontrado la fuerza para crear un futuro lleno de posibilidades que una vez creyeron perdido para siempre. Su historia es un testimonio del poder inquebrantable del amor maternal y de la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad y la justicia. La investigación también llevó al rescate de otros 47 menores que habían sido víctimas de la misma red, demostrando que la persistencia de una madre desesperada por encontrar a sus hijas había salvado muchas más vidas de las que inicialmente se imaginó. El caso de Valentina y Paulina se estudia ahora en academias policiales de todo el mundo como ejemplo de cómo la cooperación internacional y la determinación incansable pueden vencer incluso a las organizaciones criminales más sofisticadas. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!